Hoy día vamos a hacer la tercera clase, el examen que es el martes, incluye esta clase y tiene que ver con receptores, con la sensibilidad eh, de toda la piel que recubre a todo nuestro cuerpo, tiene que ver con los receptores de dolor y vamos a recordar un poquito de otros receptores también. Entonces, en primer lugar, tenemos que saber que en nuestro sistema nervioso en general tenemos muchas conexiones, demasiadas conexiones que pudieran eh, traducirse a que la función puede ser incluso muy complicada y resultar en mucho trabajo para nuestro cuerpo. Sin embargo, no es así. Y no es así porque finalmente nuestro cerebro tiene la capacidad de escoger, de seleccionar aquello que es importante y aquello que nos interesa y bloquear todo el resto, ¿no? Más del 90% de las percepciones que tenemos eh, son ignoradas. Por ejemplo, si nosotros con nuestro sistema visual estamos atendiendo en este momento la clase, pues vemos solamente nuestra pantalla. Todo el resto que está, porque nuestro campo visual va en 180 grados, va desde los laterales hacia adelante, todo lo demás no lo estamos viendo, porque nuestro cerebro solamente se concentra en aquello que nos interesa en este instante y que es aprender algo de esta clase, ¿cierto? Es igual con los otros sentidos que vamos a ir analizando. Entonces, para entender un poco de esto, quiero que comprendan que, como les había dicho, nuestro cerebro en su gran complejidad ignora casi el 99% de los estímulos por carecer de interés. Y depende del tipo de señal y de la importancia para poder centrarnos en dar una respuesta o en generar una acción o incluso hacer un movimiento completo. De otro lado, esto es todo lo que es el sistema sensorial. Pero de otro lado, tenemos que recordar, nosotros ya hemos visto en la clase pasada todo lo que era movimiento muscular y somático, y habíamos hablado y lo deben haber visto también en el laboratorio, sobre el arco reflejo, de que hay un centro integrado. Y tal como lo dice en su guía de laboratorio, el centro integrador puede estar en la médula, puede estar en el tronco o puede estar incluso en el cerebro, ¿no? Erróneamente se cree que todas las conducciones de todos los nervios en la médula son meramente un conducto y no es así. En la médula están los centros integradores precisamente de lo que vamos a ver ahora, de estos receptores sensitivos. Allí es donde se integra la información, en la médula espinal. Entonces tenemos un nivel integrador medular, tenemos otro encefálico inferior o subcortical y otro superior o cortical. ¿Qué es lo que ve la médula? Ya hemos visto en la clase pasada, ve todo lo que tiene que ver con la marcha y lo que vamos a ver ahora con todos los reflejos de retirada, de dolor, de sensaciones táctiles, movimientos finos y también, esto ya lo van a ver en Morfofisiología 2, tiene que ver con los movimientos del sistema digestivo y de la vejiga o todo el sistema urinario. Eso es toda la médula espinal. ¿Y qué es lo que ve la parte cortical y subcortical? El nivel encefálico inferior, que está bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, hipotálamo, y también el tálamo y el cerebelo,
además de los ganglios basales, van a regular la presión arterial, van a regular la respiración, el equilibrio con el cerebelo, algunos reflejos de salivación, también algunos reflejos de contexto emocional, de contexto sexual. Todo esto está en el nivel encefálico inferior. Y en el superior viene todo lo que tiene que ver con la memoria, con todo aquello que hemos guardado a lo largo de nuestra vida y que queda ahí reservado y que comparte vías y que cuando a veces tenemos algún estímulo, inmediatamente se activa toda esa vía que ya está en la memoria y nosotros lo sentimos como que si fuera por primera vez, pero no es así. Ya está en la memoria. Eso es nuestra memoria. También está ahí en la parte superior cortical el pensamiento, la imaginación y como lo hemos visto en la clase pasada, la programación de movimientos complejos. Si bien no genera el movimiento en sí, pero sí lo estructura, lo programa, lo diseña y luego ya los músculos a través de la médula espinal y su centro integrador completan el movimiento o lo hacen realidad. Bueno, con este preámbulo vamos a pasar a los receptores sensitivos y como bien dice acá, esos receptores están especializados a detectar diferentes tipos de estímulos. Unos son los somatosensoriales, que tienen que ver todo con la piel, con los receptores que están en la piel. Otros son visuales, ya vamos a verlo en las siguientes clases, no sé si es la cuarta o la quinta, todo lo que pasa en nuestro globo ocular y en su integración en el cerebro. También los estímulos olfativos, gustativos y auditivos. Estos son sentidos especiales que lo vamos a ver en otra clase. Luego tenemos la estimulación de los receptores sensitivos. Todos estos actúan, tal como hemos visto, con el movimiento muscular, gracias a un potencial de acción. Es, produce un estímulo que tiene que ser lo suficientemente fuerte para generar el potencial de acción y dar una respuesta, ¿no? Con una vía aferente, una vía eferente, en fin, tal como hemos visto, igual que el arco reflejo, pero no es un arco reflejo necesariamente. Eh, Estos tienen diferentes tipos de receptores. Tenemos los mecanorreceptores, receptores térmicos y nociceptores. Cuando hablamos del sistema somatosensorial, podemos también dividirlos en varias clasificaciones. Una de las clasificaciones es pensar en todo aquello que son mecanorreceptores, receptores térmicos y nociceptores que están ubicados en la piel, que serían los exteroreceptores porque están casi afuera, ¿no? Están todos en la dermis. Luego tenemos los propioceptores, que ya lo hemos visto, el uso muscular, el Golgi, que sirven para la propiocepción, para mantenernos de pie, para saber hacia dónde van nuestros brazos, nuestras piernas, nuestro tronco, evitar la caída por gravedad. Y tenemos los enteroceptores, que tienen que ver con las dilataciones en nuestro sistema intestinal y lo que provocan cuando se activan estos receptores, cuando activan también estos receptores en la vejiga y que nos lleva a miccionar. Estos son los enteroceptores, ¿no? Pero ahora nos vamos a centrar en los esteroceptores, que son todos estos mecanorreceptores, los termorreceptores, los nociceptores, los receptores electromagnéticos, que solo lo vamos a mencionar porque es motivo de otra clase, y los quimiorreceptores, que también son más analizados cuando lleven morfofisiología 2. Entonces, si nos centramos en los mecanorreceptores, estos básicamente van a detectar presión, como tal como lo dices ahí, presión, estiramiento de la piel, estiramiento porque nosotros presionamos el brazo, presionamos la mano, qué sé yo, ya, eso genera una respuesta de la piel o de los tejidos adyacentes. También responden a las vibraciones.
una vibración que puede ser muy rápida o una vibración lenta. En el caso de los termorreceptores, tienen que ver con los cambios de temperatura, que tienen también sus diferencias de acuerdo a los grados, como vamos a ver más adelante, eh, pero que producen una protección, tal como lo han visto en el laboratorio, que tiene que ver, por ejemplo, con el reflejo de retirada, cuando la temperatura es muy alta o cuando es muy baja. Los nociceptores son receptores un poquito más complejos y generalmente se diferencian porque son terminaciones libres. Acá tenemos un gráfico que es como un arbolito. Estos, a medida que se van acercando a la piel, van perdiendo la mielina y se van introduciendo en la dermis. Estos receptores son los nociceptores que sirven para protegernos de cualquier acción que cree una solución de continuidad en la piel o que cree una necrosis en la piel, porque un vasoespasmo o una ruptura de vasos sanguíneos que producen un hematoma, eso nos va a producir dolor. Los electromagnéticos tienen que ver con los cambios en los bastones y los conos de la retina, y ya lo vamos a ver en otra clase, y los quimiorreceptores, que son los que nos ayudan cuando, por ejemplo, tenemos una actividad física intensa y necesitamos más oxígeno, o cuando subimos a la altura, a Huancayo, y necesitamos, también hay una disminución en nuestra concentración de oxígeno, entonces se activan estos receptores y activan la frecuencia respiratoria, en fin, ¿no? Y lo mismo, algunos electrolitos, la osmolaridad sanguínea, que tiene que ver con el pH ácido o base, que también generan una respuesta para compensar aquella desviación a la derecha o a la izquierda del pH. Aquí algunos ejemplos, por ejemplo, acá han hecho en el laboratorio todo lo que tiene que ver con el folículo piloso. Vean cómo estas terminaciones nerviosas como que se arrollan en la base del folículo piloso y son los que le dan la sensibilidad cuando este folículo piloso es movido o es doblado, dan una respuesta. La piel lo siente e interpreta como que algo está rozando en la piel. Algunos de estos receptores son de adaptación muy rápida, como el corpúsculo de Pacini. El corpúsculo de Pacini está muy en el interior de la dermis, para que se acuerden, Pacini con P de profundidad son los receptores que están más profundos y responden a la vibración rápida. Está compuesta por varias capas que le permite esta gran sensibilidad a las vibraciones rápidas. Aquí tenemos el corpúsculo de Meissner, por ejemplo, que tiene que ver con eh, los estímulos suaves en la piel, tiene que ver con la sensación que tenemos cuando nos cambiamos y nos ponemos la ropa. Estos se adaptan rápidamente. ¿Qué es una adaptación? Una adaptación es que una vez que se ha repetido el estímulo, se deja de sentir, ¿no? Ustedes cuando se cambian de ropa en la mañana, sienten la textura de su ropa, sienten la temperatura de su ropa, si está más fría, obviamente la van a sentir, pero a los pocos minutos ya no la sienten. Durante todo el día no lo sienten. Cuando se retiran la ropa para dormir, para ponerse la pijama, la vuelven a sentir, ¿no? Entonces son receptores que se adaptan rápidamente. Igual, si se produce una vibración de alta frecuencia, lo vamos a sentir y rápidamente lo vamos a dejar de sentir a pesar de que la vibración pueda continuar, ¿no? Y estos son los corpúsculos, el corpúsculo de Pacini. Vamos a ver más acá algunos otros conceptos. Esto de la modalidad de sensación y línea marcada lo vamos a leer para que puedan un poco comprender de qué se trata. Dice, cada tipo de receptor resulta muy sensible a una clase de estímulo sensitivo para el que está diseñado. Eso quiere decir que es casi insensible a otras clases. A esto se le llama modalidad de sensación. Ya que el receptor
está diseñado para sentir una vibración, pues no le vamos a pedir que sienta un cambio de temperatura. Lo mismo, aquel que está diseñado para, que es un nociceptor para el dolor, no le vamos a pedir que sienta el tacto suave, ¿no? Cada receptor está diseñado para un tipo de sensación. Luego el segundo concepto de línea marcada. Cada fascículo nervioso termina en un punto específico del sistema nervioso central, ya estamos hablando del cerebro, o de la médula espinal. Y el tipo de sensación queda determinado por la zona del sistema nervioso a la que conduce esta fibra. Estas especificidades de las fibras se llaman línea marcada. O sea, si yo tengo una sensación aquí en este dedo, en el índice, esa va a seguir su vía hacia la médula y en ese punto de la médula es ahí donde termina su acción. Si yo estimulo ese punto de la médula, voy a sentir en ese punto del dedo índice. ¿Ya? Tiene una sola conducción. No es que hoy día lo siento aquí, mañana lo siento más arriba, no. Ya hay una línea marcada que es por donde va la conducción eléctrica de ese punto. Cualquier estímulo que excite al receptor generará una modificación en la permeabilidad de la membrana y provocará un potencial de receptor, tal como lo hemos visto en todos los potenciales de acción, la despolarización y la repolarización, ¿no? La amplitud máxima de los potenciales de receptor sensitivo es de unos 100 milivoltios, pero este valor solo se puede alcanzar cuando la intensidad del estímulo es muy alta, muy alta, y cuando la membrana adquiere una permeabilidad máxima a los iones de sodio, o sea, es cuando se abren completamente los iones de sodio. ¿De acuerdo? Esto ya les había mencionado un poquito, lo de la adaptación de los receptores. Si nosotros mantenemos una fuerza constante, por ejemplo, imaginemos que cogemos algo en la mano, un papelito, y porque hemos escrito ahí una nota, un teléfono de alguien, pero no tenemos bolsillo donde guardar, lo llevo en mi mano, no hay problema. Y camino por aquí, camino por allá, y de pronto ya no sentí el papel, ya no tengo el papelito. Es porque ya no lo sentí, y ya lo solté, y ni me di cuenta que lo solté, porque se adaptó. La sensación de tener el papel en las manos se adaptó y lo ignoré y perdí el papel. Entonces, esto se produce con todos los receptores, eh, en algunos muy rápido y en otros demora más. Por eso tenemos, tal como dice ahí en el segundo párrafo, que hay receptores de adaptación rápida como los corpúsculos de Meissner y Pacini. Recuerden, Meissner, tacto suave, vibración lenta, Pacini, vibración rápida, y los receptores de adaptación lenta, como las células de Merkel y las terminaciones de Ruffini. Ruffini generalmente ligado a lo que es la sensación térmica de calor, ¿no? Y Merkel se asocia y se funciona mucho con los corpúsculos de Meissner, para el tacto de las, ¿cómo les puedo decir? De las sensaciones de rugosidad, de relieves, de arenilla, etcétera, ¿no? Para esa sensación fina, eh, son los corpúsculos de Meissner junto con los de Merkel. Por ejemplo, en aquellos pacientes ciegos que tienen lectura braille, lo pueden leer con mucha facilidad gracias a estos dos, a Meissner y Merkel. Meissner se adapta más rápido, en cambio Merkel se adapta más lento. Entonces, finalmente, más que dependiente de Meissner, la lectura de braille depende de Merkel. Pero los dos se fusionan, los dos se combinan para poder tener esta lectura, ¿no? Los usos musculares, ¿se acuerdan que los vimos cuando hacíamos el tema de los reflejos osteotendinosos? Y los nociceptores son de adaptación lenta.
Esto lo van a ver en varios libros, sin embargo hay algunos que van a mencionar que es muy posible que los nociceptores jamás se adapten. Y jamás se adaptan precisamente porque es una forma de protección. Se produce una herida, se produce el dolor, se cura la herida, desaparece el dolor. Si la herida no se me cura, el dolor se mantiene y me está avisando de que algo está pasando, que tengo que hacer algo para curar esa herida. Si la herida se curó, pero el dolor se mantiene, a lo mejor se curó superficialmente y hay una inflamación más profunda, también me está protegiendo de que ese dolor agudo no se convierta en un dolor crónico, ¿no? Entonces, es por todo ello que se cree que los nociceptores jamás se adaptan. Acá hay varios ejemplos de adaptación de receptores. Los corpúsculos de Pacini son los que más rápidamente, esta es la línea del tiempo, miren, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, en mucho menos de 1 segundo, de una fracción de segundo, se adapta los corpúsculos de Pacini. Receptor del pelo, en 1 segundo, dice ahí, pero ya han visto ustedes con sus compañeros que se demoraban mucho más, ¿no es cierto? Y es porque pues no logramos alcanzar un solo vellito ni hacer exactamente igual, pero han visto cuánto tiempo se han demorado cada uno de ellos, que iban desde los 2 minutos hasta los 9 minutos para adaptarse, ¿no? Y los otros se adaptan con mucha más lentitud, ¿no? Entonces, hablando un poquito de cada uno de los receptores, tenemos acá, ya lo habíamos mencionado también, que los corpúsculos de Meissner son estas dendritas que están encapsuladas en tejido conectivo y están inmediatamente debajo de la epidermis, de la piel sin vellos, la piel grava, y responden a la vibración lenta al tacto suave. eh, Están en mayor número en la yema de los dedos, porque eso nos sirve para poder coger los objetos e identificarlos. Eh, Usamos más las manos, los dedos, que cualquier otra parte de nuestro cuerpo. También están con menor cantidad, pero igual considerable cantidad en las palmas, las plantas de los pies, la cara, la lengua y la piel de los genitales. Ven que la lengua, sobre todo en los primeros años de vida, son una forma de reconocimiento para los bebés. Ellos todos se llevan a la boca, no porque les guste llevarse a la boca, sino porque es su forma de reconocer los objetos con los que están interactuando. Las células de Merkel o discos de Merkel son terminaciones, acá tenemos la foto de uno de ellos, acá está en mayor amplitud, también están en la dermis, son terminaciones dendríticas, en la piel también sin vello y responden a la presión sostenida y al tacto. Son mecanorreceptores de adaptación lenta que responden mediante pequeños campos receptivos ante la presión y el tacto, en particular la presión de la piel. Cuando nos cogen fuerte, ahí están actuando estas células o discos de Merck. Los corpúsculos de Ruffini, que tienen esta forma alargada, está acá también, que también están en la dermis, eh, son terminaciones dendríticas también agrandadas con cápsulas alargadas en la piel con y sin vellos. Esos mecanorreceptores están en todos lados, ¿no? Y responden al estiramiento de la piel sobre todo y a las vibraciones leves. Son de adaptación lenta y también se encuentran en las articulaciones. Estos que son muy importantes, los corpúsculos de Pacini, son los más grandes, tienen estas cápsulas repetidas que le dan la funcionalidad y la adaptación rápida. Eh, Son tejido conectivo a modo de cebolla, de capas de cebolla, responden a la vibración rápida y a la presión profunda y son de adaptación rápida. Estas cápsulas laminares de los receptores les permite responder específicamente ante cambios rápidos y vibración, así también como
a los cambios continuos o lentos de la presión, pero se adaptan rápidamente. Esto que lo han visto en el laboratorio y que pueden ver acá, esta terminación nerviosa que está en la base del folículo piloso, que lo rodea y lo cubre, para que actúe y cuando nosotros lo flexionamos, actuamos a este nivel. Y acá hay un músculo que también actúa cuando hay momentos de cambios de temperaturas bruscos o de alguna impresión fuerte, aquello que dicen que se me puso la piel de gallina es porque se contrae este músculo de acá, y este vello que está así en oblicuo se endereza. Al contraerse este músculo, lo endereza. Y da esa apariencia de piel de gallina porque se eleva un poquito la piel, ¿no? Estos ya son de la propiocepción, los haces musculares y en los órganos tendinosos de Golgi, que ya lo hemos visto en la clase anterior. Entonces pasamos a los receptores somatosensoriales de la temperatura y el dolor. Estas sensaciones vienen de muchos años atrás, desde nuestros antepasados, eh, que tenían ya una relación con el fuego desde que se creó el fuego, con el frío desde mucho antes. Recuerden que para que se creara el fuego pasaron muchos siglos, eh, y se desarrolló este reflejo de retirada, porque como les vuelvo a repetir, todo va quedando en el cerebro. Aquello que nos parece nuevo, no, ya está en nuestro cerebro, ya está en esa memoria que en alguna forma también se transmite a través del ADN. Esos reflejos son transmitidos del ADN y que son conductas que se han dado por muchos años y han creado estos reflejos, ¿no? Y precisamente estos reflejos son gracias a estos receptores térmicos, que son terminaciones de la piel, que responden a la temperatura, son de adaptación lenta y se subdividen en receptores de calor y frío. De otro lado, los nociceptores, que ya hemos visto que son terminaciones libres, son nervios sensoriales que están en la piel, también en la córnea. Cuando tenemos un polvillo, algo, inmediatamente cerramos los ojos porque hay esa sensibilidad en la córnea, también en el músculo, en las articulaciones, en algunas coberturas viscerales, eh, y responden a la temperatura, a los estímulos mecánicos y también algunos estímulos químicos en caso de, por ejemplo, de las terminaciones viscerales. Este cuadro, que aparentemente es tan grande, pero es una clasificación muy bonita porque eh, nos, nos define qué es lo que siente cada receptor y qué tipo de receptor produce este tipo de respuesta. Entonces, y están divididos en tacto, en propiocepción, en temperatura, dolor, y estos de acá que están ya mucho más avanzados. Pero noten esta modalidad, el prurito. El prurito antes no era considerado un dolor. Actualmente ya es considerado dolor. Como pueden ver acá, dice nociceptor, dolor. ¿Qué pasa con el prurito? El ejemplo claro, un paciente que se ha quemado, cuya piel se ha cicatrizado, y al cicatrizar ha hecho una cicatriz queloide, retráctil, gruesa, dura. Y recuerdan todos esos receptores, los nociceptores que son terminaciones libres, pues esa piel dura los inflama, los aprisiona, pero no a todos, porque como han visto que son como unos arbolitos, entonces son algunos, y termina ocasionándome
esos dolores tipos incaritas que finalmente son traducidos como el prurito. Y el paciente se araña y me pica y me pica y me pica. Y eso es conocido como un dolor, así no fue la palabra. Bueno, pero finalmente es un dolor, ¿ya? Es un dolor diferente, pero es un dolor. Ya no es considerado simplemente como una reacción de picor, sino es un tipo de dolor y recibe un tratamiento tal igual que con los dolores de una rodilla, del brazo, del hombro, qué sé yo, con toda la escala de medicamentos de dolor. Eh, estos dolores neuropáticos, esa era la palabra, estos dolores neuropáticos son muy difíciles de tratar y generalmente tienen que combinar varias modalidades de tratamiento para poder calmar la angustia del paciente. Vamos a ver un poquito de los sentidos especiales, no vamos a entrar a mucha profundidad porque en una de las clases siguientes ya vamos a ver todo con mayor detalle, pero sí consideré que era importante ponerlo también en esta clase, a pesar de que no está en su film. El sistema visual detecta estímulos lumínicos, convirtiéndolo en señales eléctricas y transmitiéndolos al sistema nervioso central. Todo para hacer una representación tridimensional de los objetos que están en nuestro campo visual. Y va a incluir color, brillo y movimiento. ¿Por dónde entra ese estímulo? Ingresa por aquí. Aquí está la pupila. Perdón, este es el cristalino, que es una lente, por ahí ingresa. Aquí estoy hablando, estoy mal. Borren todo lo que acabo de decir. La córnea, Eh, doctora. Es una esta es la córnea, así es, gracias. Esta es la córnea, este huequito de acá, porque este es un músculo ciliar, este huequito de acá es la pupila, por este orificio ingresa esta luminosidad, este estímulo lumínico y atraviesa el cristalino, perdón, sí, pues el cristalino, y se va hasta la retina en donde se forma la imagen. Ven que este objeto está aquí y se está formando aquí, ¿no? Y pasa por todos estos líquidos. Acá está el humor acuoso, acá está el humor vítreo. ¿De acuerdo? Hay patologías que las vamos a ver ya más adelante, cuando esta forma, porque esta es la forma correcta de cómo se forma la imagen, qué pasa cuando esa imagen no se forma ahí, se forma adelante, se forma atrás. Pero lo importante es que vean que la luz atraviesa por la córnea, por la pupila, atraviesa el cristalino, atraviesa el humor vítreo y se forma en la retina donde están los conos y los bastones. Y esos son los fotorreceptores y por eso es que lo he puesto en esta clase. Eso también son unos receptores. Son receptores lumínicos que están formados por receptores que se llaman bastones y conos que absorben los fotones. La percepción del color va a depender de los conos, mientras que los bastones adaptan la visión en los lugares de baja intensidad. Como cuando ustedes se van al cine, ya comenzó la película, está todo oscuro y no ven nada, ¿no? Pero mientras van avanzando así a tientas y van a las graditas, de pronto todo ya va mejorando y de pronto ya están viendo todo, ¿no? Es porque gracias a los bastones que empezaron a actuar y les dejaron ver con claridad en esa poca luz, en esa luz de baja intensidad. Los campos visuales se proyectan en la mácula, porque en la mácula de la retina, sobre todo en la FOA, está la mayor concentración de estos fotorreceptores y por lo tanto allí es mayor la agudeza visual, porque están solamente los conos, ahí no están los bastones, solo conos. Tenemos toda la mácula, que es
grandecita, digamos que aquí por aquí está la mácula y es de este tamaño, y la fovea es como un puntito que está ahí, al fondo, en el centro de la mácula. Ustedes hagan la prueba en casa y cierren los ojos así, sobre todo los que tienen anteojos. Se sacan los anteojos, no ven bien, y cierran los ojos, pero así como chinitos, como que les queda una rayita y van a ver que ven mejor. Eso es porque están viendo con la fovea, que es la parte central de la mácula, que es la zona de mejor visión. ¿Ya? Traten de hacerlo todos en casa. Aún los que no usan lentes van a ver que ven con más nitidez cuando entrecierran los ojos lo más que puedan. Solamente para tener un poco de noción, este de acá es un ojo normal, donde entran los haces de luz y se forma en la retina la imagen. Si la retina está aquí, esa línea, y la imagen se forma por detrás de la retina, tenemos la hipermetropía. Niño con hipermetropía, niño súper distraído. ¿Por qué? Porque no puede ver de cerca. Ve perfecto de lejos, pero el cuentito, el librito, no lo ve. Entonces empieza a jugar y a distraerse porque nada de lo que le dan, que lo pueda ver de cerca, le llama la atención porque no logra enfocar bien la imagen. Este niño va a crecer y su ojo va a crecer. Por lo tanto, podría mejorar un poco. Eso no ocurre con la miopía. La miopía forma la imagen delante de la retina. Es el niño del ojo grande. Y cuando crezca más grande va a ser el ojo, por lo tanto su defecto de visión se va a incrementar. Entonces, para que tengan nociones, el ojo normal es el ojo hemétrope, este caso es del hipermétrope y este es del miope. ¿Qué es agudeza visual? Es la capacidad, como dice acá el primer punto, para distinguir entre dos puntos. Cuando yo le hago leer esta cartilla al paciente, yo no estoy queriendo que me diga que es la letra E, pero sí quiero que me vea este punto y este punto. Y ahí se va a dar cuenta que está viendo bien. ¿Ya? Y lo mismo en todas las filas. Y cuando llega a ver esta fila de acá, que está aquí en la raya roja, es porque tiene una visión perfecta. Si me llega a ver esta, o mucho más esta, tengo que empezarle a probar los lentes para que con el lente vea lo más cercano posible, idealmente acá. Los oftalmólogos actualmente no tratan de que con los lentes veas 20/20, porque no es necesario que veas 20/20. Es necesario que veas bien, nada más, no perfecto. Además, es una forma de proteger tu visión a lo largo de los años, porque el que ya usa anteojos lo usa para siempre. Entonces, la visión normal, 20/20, es la visión normal y puede ver estas letras que estamos viendo acá sobre la línea roja a una determinada distancia de 6 metros. La agudeza visual, eh, entonces, para que siempre se acuerden, es la capacidad de distinguir entre dos puntos, un punto y el otro punto. Si yo tengo un paciente que es analfabeta, ¿ya no le puedo hacer la agudeza visual? Sí le puedo hacer. Probablemente usaré solo la letra E en diferentes posiciones, echada, parada. Lo mismo que hago con un niño que no sabe leer y escribir, un niño de 4 años, de 5 años, y le doy una letra E en su mano para que cada vez que yo le señalo la letra me diga cómo está, si está echada, si está parada, si está volteada, en fin, ¿no? Entonces sí se puede hacer la agudeza visual en niños y en iletrados. Acomodación. ¿Qué es la acomodación? Habíamos dicho que teníamos dos lentes. La córnea, que no sufre ningún cambio, ahí está, y el cristalino. El cristalino sí sufre un cambio. El cristalino, si yo tengo una visión de lejos, va a estar relajado. Pero si yo, y cojo un papel, algo que tengo en mi casa, el celular, qué sé yo,
miren al fondo y luego acérquense, miren el celular. Ustedes que son jóvenes, casi que será un segundo demorarán en tratar de enfocar y ver bien y poder leer. En cambio, después de los 35, 40 años, se pierde esa capacidad, se llega a la presbicia. Gracias a qué podemos ver de lejos y luego de cerca y luego otra vez de lejos, gracias a este cristalino. ¿Qué pasa con este cristalino? Está rodeado por este, perdón, tiene esto, se llama, estos ligamentos, ay, perdón, estos ligamentos que lo sostienen y y tienen un músculo que lo rodea, este de acá, que está, eso es visto en un corte sagital, pero acá está alrededor. Entonces imaginemos que en el cristalino tiene como una faja alrededor. Y esa faja la ajustamos, entonces, ¿qué pasa con el cristalino? Se abomba, se hace como una lupa. ¿Han visto la lupa? Es una lente gruesa. Igual, eso se abomba para permitir que yo pueda ver de cerca. Eso se produce rápidamente en una persona joven como ustedes. Pero una persona mayor, así como se arruga la piel, así como los cabellos se encanecen, igual este cristalino se endurece, pierde la elasticidad, entonces ya no se puede contraer, entonces ya no puedo acomodar. Eso es la acomodación, que no tiene nada que ver con la agudeza visual. Son cosas totalmente diferentes. La agudeza visual es mi capacidad de que yo forme mi imagen en mi retina y pueda haber dos puntos separados. La acomodación es mi capacidad de yo ver de lejos y luego lograr ver de cerca, gracias al cristalino y a este músculo ciliar que lo comprime y lo hace redondito, como una luz. Y esta es un poco de la fotoquímica de la visión. Acá tenemos los conos, perdón, estos son los conos, los azulitos son los conos y estos verdes largos son los bastones, ¿ya? Están distribuidos eh, en todo lo largo de la retina y responden a la luz. Vamos a leer todos juntos. Los conos son los responsables de la visión de los colores y los bastones básicamente de la visión blanco y negro, que es la visión en la oscuridad. Ante la excitación de cualquiera de las células, los impulsos se transmiten primero por la retina a través de las sucesivas capas neuronales y finalmente siguen hacia el nervio óptico y la corteza cerebral. ¿Ven todas estas capas neuronales? Acá tenemos las células horizontales, las células bipolares, las amacrinas, las ganglionares y todas estas van y forman el nervio óptico, que va a ir a la corteza cerebral y ya después vamos a ver todo lo que pasa en los centros de la visión en las clases, en la próxima clase vamos a ver eso. Por ahora, concentrarnos en que los conos son los responsables de la visión de color y los bastones, visión en blanco y negro. Por lo tanto, estos conos no todos son iguales, tal como ustedes ven, por ejemplo, las paletas de colores y ven el tema, a los que están muy informados de cómo funcionan las computadoras y los televisores, tienen que tener toda esta mezcla de colores. Igual, los conos tienen algunos para el amarillo, otros para el verde, tienen diferentes pigmentos, ¿no? Entonces, tanto los conos como los bastones contienen productos químicos que se descomponen ante la exposición a la luz. Y en el curso del proceso excitan las fibras nerviosas que salen del ojo. La sustancia sensible a la luz en los bastones se llama rodopsina y en los conos pigmentos del color. La ceguera nocturna, o sea, si ustedes ingresan a un lugar muy oscuro y nunca le logran ver nada, nunca se
cambia esa visión de por lo menos ver las formas y esto, es porque deben tener algún tema de hipovitaminosis de la vitamina A. Y eso tiene un nombre, se llama esperanopia. La audición. En la audición, el oído es capaz de recibir también ondas sonoras y convertirlas en señales eléctricas y transmitir la información auditiva hacia el sistema nervioso central. ¿Dónde se realiza la tarea en el sistema nervioso central de interpretar ese sonido? ¿Dónde comienza? Acá tenemos el oído, conducto auditivo externo. Todo esto es el oído externo. Y acá tenemos la membrana timpánica. Acá está más grande la membrana timpánica. Ahí es donde primero va la vibración sonora, porque es una vibración el sonido. Hay diferentes tipos de sonido, diferentes decibeles. Vibra esta membrana y mueve mi primer huesecillo, que es el martillo. Luego el yunque, finalmente el estribo. Y en la ventana oval comienza el movimiento en todo mi sistema coclear a través de la rampa timpánica y la rampa vestibular, y toda esta información se va al nervio coclear y se transforma en sonido en nuestro centro integrador en el cerebro. Si faltara el sistema de huesecillos, imagínense, no sé, pues se soldaron, tomaron mucho calcio y se soldaron todos los huesecillos. O la membrana timpánica con un sonido fuerte, con una explosión, se rompió. Ya no hay movimiento de huesecillo. ¿Eso significaría que ya no escucháramos nada? Sí, vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque las ondas sonoras igual van a ir por el aire. No será un sonido muy definido de alta calidad, pero sí voy a tener una audición. Muy venida menos, pero voy a tener una audición. Además, este sistema coclear está engastado en la parte acá de la apófisis mastoide. Está dentro del hueso. Entonces, cualquier vibración que yo haga con este aparatito que se llama diapasón, y lo pongo con el hueso, voy a sentir esa vibración como un sonido, ¿ya? Esa vibración que si yo pongo acá de lejos, lejos de mi mano, el diapasón vibrante, no la escucho, pero la acerco acá y voy a escucharlo. La pongo en mi sistema óseo y también lo voy a escuchar, ya lo van a hacer en el laboratorio, ¿ya? Entonces la pérdida de audición, si bien es cierto, depende de todas estas estructuras que, que hacen que pueda escuchar claramente sonidos muy pequeños, como el hecho de frotar mis dedos. Acérquense a la oreja y froten sus dedos, lo escuchan, porque tienen funcionando bien todo. Su membrana timpánica, los huesecillos, la ventana oval y todo su sistema coclear, ¿no? Cuando se pierde eso, disminuye bastante la audición, pero no se pierde completamente, debido a que el oído interno, la cóclea o caracol, está enterrado en una cavidad ósea del hueso temporal llamado laberinto óseo. Las vibraciones sufridas por el cráneo en su conjunto pueden originar vibraciones en el líquido de la cóclea. Por tanto, un diapasón colocado en cualquier protuberancia ósea del cráneo, pero especialmente en la apófisis mastoide, acá atrás de la oreja, cercana al oído, hace que la persona pueda escuchar el sonido, ¿no? Aquí en esta figura, el alumno le está poniendo en la frente, y eso es una prueba de Weber que ya lo van a hacer en el laboratorio. Y esta es la fisiología de la audición, cuando ya vamos a ver los receptores y vamos a ver las terminaciones nerviosas, ¿no? Y como dice ahí, el vestíbulo y el caracol tienen un laberinto óseo y uno membranoso. El membranoso tiene tres conductos: la rampa vestibular, la rampa timpánica y la rampa media, en donde está el órgano espiral de Corti, que es el lugar donde el sonido se traduce en señales eléctricas. Los mecanorreceptores, y por eso estamos leyendo esto, porque estamos viendo todos los receptores,
Los mecanorreceptores conocidos como células ciliadas, que son estas, y ven cómo atraviesan sus extremos distales hasta la membrana rectoria y la penetran. Estas son las que reciben la vibración cuando esta membrana tectoria se moviliza. ¿Ya? Cuando la membrana tectoria vibra con todo este movimiento que hay en el caracol, estimula estos cilios y comienza el estímulo. Junto con el sistema auditivo tenemos el sistema vestibular, que es este de acá, que tiene estos canales semicirculares, que son tres, y tiene el sáculo y el utrículo, y acá está el utrículo. Utrículo y sáculo, que son los principales elementos del sistema vestibular. ¿Y para qué sirve el sistema vestibular? Dentro de estos canales semicirculares hay un líquido. Y el utrículo y el sáculo son muy importantes para detectar los movimientos. Y gracias a la detección de esos movimientos, cumple una función importante en el equilibrio y la estabilidad. Cuando yo voy con mi movimiento, sobre todo de la cabeza hacia adelante, actúan estos canales semicirculares, el líquido se va hacia atrás y ya hace una especie de equilibrio para que yo no me vaya hacia atrás cuando quiero irme hacia adelante. Cuando estos canales semicirculares están inflamados, pierdo ese equilibrio y pierdo, todo me da vuelta. Pierdo la posibilidad de mantenerme en pie. Termino indefectiblemente. Esas personas que sufren de laberintitis caminan agarrándose de las paredes hasta que desinflame y vuelva a funcionar el utrículo y el sáculo. ¿Ya? Uno detecta el movimiento lateral, utrículo horizontal, y el sáculo, el vertical. ¿No ve esto? El vertical. Entonces, no se olviden, el utrículo horizontal y el sáculo vertical. Los sentidos del gusto y el olfato están muy unidos entre sí, interactúan. Cuando yo huelo algo dulce, no sé, huelo un postre de chocolate, ya casi lo estoy sintiendo en la boca, porque sus conexiones hacen que yo experimente esa sensación antes de incluso se produce la salivación y todo lo demás. Eh, y esto es pura fisiología, porque hay una combinación entre sus vías cuando se conducen a la parte central, al centro integrado, ¿no? Y como ha pasado en el COVID, pero mucho antes también en algunos resfríos, antes del COVID también se vio en algunos resfríos hace muchos años, se pierde esta sensibilidad olfativa y al perder la sensibilidad olfativa también se pierde el, ¿no? Y entonces cuando la persona come, no tiene ganas de comer porque la comida le sabe raro, le sabe mal. Si a alguno de ustedes les ha pasado en el COVID, saben de lo que hablo. A mí la verdad que en el COVID no perdí nada del olfato ni del gusto, pero sí recuerdo en mi infancia haber tenido algún resfrío con esta característica. Y la verdad es que sí, no quería comer porque todo sabía horrible. Eh, Estos quimiorreceptores, son receptores químicos, están estimulados por moléculas disueltas en el moco nasal. Acá está el moco nasal y aquí, esta acá más grande, están estas células que son las que están recibiendo a través de estas dendritas, las ven acá, estas en rojito, están recibiendo estas señales que son los odoríferos y estas son conducidas hasta el bulbo olfatorio. Atraviesan esto de acá, es un hueso, es la lámina cribosa, acá está. ¿Sí? Viene de la parte externa y por esta parte se mete hasta la vía central. Por eso cuando tenemos infecciones, aquí en esta área, dicen ese triángulo de la muerte, es muy peligroso,
La sinusitis y todo eso es muy peligroso. Hay que tratarlas inmediatamente porque tenemos ahí una vía por donde puede filtrarse cualquier cosa, ¿no? Entonces, así llega rápidamente al bulbo olfatorio, que es su centro integrador del olfato. Tenemos acá, estas son las células que van a recibir, pero acá tenemos también unas células de sostén, estas de acá, sostienen a estas otras para mantenerlas fijas y poder eh, mantener toda una estructura que no se vaya a venir abajo, ¿no? El epitelio olfatorio, entonces, es una porción especializada de la mucosa nasal, contiene tres tipos de neuronas. Neuronas sensoriales olfatorias, células de sostén y células madres basales. Esas células madres basales son las que van a dar origen a las futuras neuronas sensoriales olfatorias. Van cambiando, por eso es que una gripe te barre con todas tus neuronas sensoriales olfatorias, pero luego las células madres producen otras. Los axones de estas, como ya les había dicho, de las neuronas sensoriales, pasan a través de la lámina cribosa del hueso etmoides para entrar al bulbo olfatorio. Esta lámina cribosa. En el bulbo olfatorio, los axones de las neuronas sensoriales olfatorias establecen sinapsis en las dendritas primarias de las células mitrales y las células en penacho para formar los glomérulos olfatorios, los cuales se proyectan a diferentes partes de la corteza olfatoria, o sea, no se quedan ahí. Y esto es muy conocido por ustedes, ¿no? Sobre todo por las chicas, ¿no? Cuando ha pasado que quieren comprar un perfume y después de oler el tercer perfume ya no sienten ningún olor, porque se adaptó. Se saturaron, ya no quieren trabajar con ningún olor. Entonces la señorita que quiere vender inmediatamente viene con sus granos de café para que sienta el otro olor y otra vez pueda volver a sentir los olores del perfume. Cada olor tiene su periodo de adaptación. Y si la sustancia es irritante, se va a adaptar mejor, ¿no? Acá, un mecanismo neuronal propuesto para la adaptación y la existencia de células inhibidoras especiales en el bulbo olfatorio. O sea, no necesariamente en esos receptores neurosensoriales, sino ya desde el bulbo olfatorio, eh, inhibe esta reacción. Y esto es parte de lo que les había dicho, que no podemos estar, nuestro cerebro no puede estar 99% de las sensaciones de estarlas sintiendo, ¿no? Si ingresamos a un lugar y sentimos un perfume agradable, nos ponemos a conversar y punto, ya no estamos sintiendo ningún dolor, ¿no? Porque ya nos adaptamos. ¿De acuerdo? Y acá está la vía, tenemos acá el área olfatoria y miren cómo sigue todas estas vías, ¿no? Muy bien. Vamos a descansar 10 minutos para hacer la parte de dolor. Este, estará la doctora Marcelo. Sí, doctora, aquí estoy. Ya pasé la Ah, ya, lista, qué ¿no? bueno, sí, sí, por favor, pásela. Ya, entonces, son las 21:10, 21:20, nos volvemos a conectar, por favor. Ya. Sí, doctora. Bien, entonces ahora pasamos a la fisiología del dolor. El tema del dolor
en la actualidad está cada vez con mayor atención. En los hospitales se exige terapia del dolor como parte de la atención integral del paciente. Los avances en el tema de terapia del dolor y en el tema del conocimiento de los tipos del dolor, los orígenes y el comportamiento a lo largo del tiempo de todos los tipos de dolores protopático, crítico, dolores neuropático, crónicos, dolor oncológico, en fin, es gracias a los avances en el conocimiento de la fisiología del dolor. Entonces nosotros tenemos receptores del dolor en todo lo largo de nuestra piel, pero también tenemos receptores del dolor en nuestros órganos internos, llámese sobre todo en las membranas que cubren los órganos. Por ejemplo, el hígado no duele en sí, lo que duele es la cápsula de Gleason que lo cubre, el pulmón, la pleura que lo cubre, ese es el dolor que da la pleuresía. Este, eh, y así, tenemos receptores de dolor también en órganos vitales como el corazón. Un infarto en miocardio con necrosis produce dolor. Cualquier tejido que se necrosa finalmente también va a activar receptores del dolor, sean internos o sean externos. Entonces, tenemos tipos de nociceptores. Tenemos nociceptores mecánicos que responden a presión, que responden al corte, a la incisión, y los nociceptores térmicos, que se activan por temperaturas extremas. O sea, no cualquier temperatura me causa dolor. Una temperatura, no sé, de 37 grados me puede abrigar, ¿no? Por ejemplo, una ducha de agua caliente me es grato, no me va a causar dolor, ¿no? Pero la temperatura por encima de 45 grados o un frío intenso por menos de 20 grados sí me produce dolor. Tipos de nociceptores. Tenemos los nociceptores químicamente sensibles que responden a ciertas sustancias, a la cabeza la bradicimina, que es la que explica mejor todos los temas del dolor, pero también está la histamina, la acidez elevada, los olores irritantes, ambientales, en fin. Pero tenemos algunos nociceptores polimodales. ¿Por qué son polimodales? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que un receptor responde a un solo tipo de estímulo? Estos nociceptores polimodales sí responden a combinaciones de estímulos. Son los únicos que reciben diferentes estímulos y reaccionan con todo. El dolor, en definición, es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociado con daño tisular, real o potencial. Puede que todavía no haya un daño tisular, pero está a punto de haber un daño tisular, ¿no? Entonces, este concepto es importante, porque al decir que es una experiencia, significa que para mí el concepto de dolor, lo que para mí me produce dolor, no necesariamente para otra persona le produce dolor, porque ven que dicen que las mujeres son más tolerantes al dolor, eh, igual en los niños, en los ancianos y entre personas de la misma edad. A algunos les causa dolor, otros, sí, bueno, me rascó un poquito, ¿no? Ya está, ¿no? O sea, hay personas más sensibles que otras. Cuando ustedes hagan su experimento de laboratorio, por ejemplo, cuando han hecho el tema de la estimulación del TENS, hay algunas personas que ya se incomodaban cuando avanzaban a 4 o 5, como hay algunas, los chicos al menos que iban hasta la totalidad del estímulo y no sentían mayor molestia, ¿no? Entonces, como hay esta variedad en, en, en qué es el dolor o cómo es la experiencia para mí o para otra persona, hay escalas de dolor, hay diferentes escalas de dolor. Esa que las muestran en la figura es la que se usa más con niños, ¿no? Con niños y con personas que no se puedan comunicar, ¿no?
Y según la carita, porque uno le acerca esto y le dice cómo te sientes y va a señalar la carita, nos está indicando qué tipo de dolor está teniendo, ¿no? El dolor agudo tiene inicio súbito, por lo general. Generalmente un dolor agudo es una cosa repentina, me caí, me raspé, me fracturé, me quemé, me hinqué, me corté, inicio súbito. Y desaparece durante el proceso. ¿Por qué desaparece durante el proceso de curación? Porque esas dendritas, esas terminaciones libres que vimos como receptores, se reparan en el proceso de curación y entonces deja de. Como les había dicho el ejemplo anterior del paciente quemado, y ahí hay una figura. Miren, esta es una cicatriz de una quemadura retráctil, dura, engrosada, que obviamente no va a permitir que mis dendritas pues, se regeneren con tanta facilidad y me va a producir escozor, picor, que finalmente ya hemos dicho que es dolor, ¿no? Si tengo una torcedura, pues inicialmente, seguramente las primeras 24 horas me va a doler mucho, después empieza a aliviarse mi esguince y empieza a desaparecer el dolor. Si me hago una cortada porque me caí en un suelo un poco irregular, y eso los varones deben tener mucha experiencia jugando fútbol que les pasa este tema, eh, cuando se produce la herida cortante, se produce el dolor y luego ya pasó el dolor. Cuando van a la emergencia para que les laven, al momento del lavado vuelve a aparecer el dolor, ¿no? Es porque se han cortado las terminaciones nerviosas y por eso es que desaparece. Pero luego ya les ponen algún analgésico, le sutura, luego eso se cura la piel, le retiran los puntos, pasa el tiempo, se regenera todo, desapareció el dolor. ¿Por qué no desaparece el dolor inmediatamente ante una reacción como una quemadura? Porque es un medio de protección. Si no tuviéramos la sensación del dolor, nos haríamos mucho daño. Y eso pasa, por ejemplo, en la neuropatía diabética, donde hay daño neuronal y donde se desarrollan las lesiones en el pie, que es lo que es conocido como pie diabético, y termina en amputación. Como les decía a mis alumnos del laboratorio, el otro caso es los enfermos de lepra, que también tienen lo mismo en los dedos, pierden la sensibilidad del dolor en los dedos y sobre todo las mujeres que están en las cocinas se queman con mucha facilidad porque no tienen estos receptores del dolor desarrollados para que puedan proteger, ¿no? Este concepto también es importante sobre el dolor crónico. Cuando el dolor crónico persiste mucho tiempo, después de que la lesión se ha curado, sigue y sigue, generalmente se hace refractario a todos los analgésicos. Es por eso que no debemos dejar pasar el dolor. Todo dolor se debe tratar. Yo siempre le digo a mis pacientes, ustedes saben que soy anestesióloga, le digo a mis pacientes va a sentir un poco de dolor, pero no puede sentir mucho dolor. Si siente mucho dolor, tiene que avisar para ponerle más analgésico. No se le pone demasiado tampoco porque después terminan vomitando por las acciones de los opioides. Pero un dolor agudo que no es bien tratado, más del 60% se va a convertir en un dolor crónico y va a ser muy difícil tratamiento. Y este es un concepto importante, la hiperalgesia y alodina. Cuando hablamos de hiperalgesia, nosotros tenemos que pensar en, en una persona que siente dolor ante un estímulo que no le debería causar dolor. Ese es el concepto. Como dice ahí, es una respuesta exagerada a un estímulo. Y a veces ni siquiera es nocivo. El ejemplo más simple. Se fueron a la playa, no se pusieron bloqueador, se broncearon, estuvieron felices,
Llegaron a la casa, están todos colorados o coloradas y no soportan nada, ni la sábana, todo les causa dolor. ¿Por qué? Porque hay una hiperalgesia. Algo que no debería causar dolor, como es que te cubras con una sábana, te causa dolor, porque tienes esa irritación, esa inflamación, esa quemadura de primer grado solar que se ha producido en todo tu cuerpo, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Los tejidos lesionados liberan esta sustancia, sobre todo la brancimina y la sustancia P, que cada vez está más estudiada, causa mayor relevancia y parece que es la responsable de sensibilizar más las terminaciones nociceptivas. Entonces, ¿qué pasa? Esta línea de que la intensidad es distinta. A esta intensidad debería yo sentir dolor. Sin embargo, lo empiezo a sentir aquí. ¿Por qué? Porque hay una hiperalgesia. O sea, a un estímulo menor, yo ya estoy sintiendo dolor. Eso es la alodina. Responsables, bradicimina, sustancia P y de potasio. Dolor profundo y visceral. No sé si se ve, no se ve bien, ¿no? Bueno, ya, vamos a hablarlo igual. La principal diferencia entre el dolor superficial de la piel, todo lo que hemos hablado ahora, y el profundo que está dentro en los órganos, es la naturaleza del dolor evocado por los estímulos nocivos, ¿no? Un dolor profundo visceral generalmente no está bien localizado y provoca diferentes reacciones, no solamente dolor, ¿no? Como ahí dice, provoca también náusea, sudoración, cambios de la presión. Ejemplo claro, un infarto agudo de miocardio, un dolor intenso que viene acompañado de sudoración, a veces de epigastralgia, a veces de dolor de la mandíbula, del brazo izquierdo, un dolor que no está bien localizado. ¿Y eso a qué se debe? A que muchos de estos diferentes lugares, por ejemplo, en el caso del infarto agudo de miocardio, comparten las mismas vías hasta el centro integrador. Y entonces, al compartir las mismas vías, es que este dolor se hace que no se localice bien. Por eso es que cuando una persona viene con que le duele el estómago o le duele intensamente la mandíbula o el brazo izquierdo, inmediatamente se piensa en la posibilidad de un infarto agudo de miocardio, porque esos dolores viscerales pueden ser referidos, como vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, los nociceptores están presentes en los órganos viscerales, pero están más dispersos que en las estructuras somáticas como la de los dedos, que está ahí son tantos receptores que sabemos exactamente en dónde nos están tocando o qué estamos sintiendo. En cambio, los receptores de las paredes de las vísceras son sensibles a la distensión. Se produce una obstrucción intestinal y se dilatan los intestinos y empieza el dolor. Pero es un dolor, no sé, me duele acá, me duele todo el abdomen, ¿no? No soy capaz de señalar exactamente dónde se está produciendo la lesión. Es como cuando en estos aplicativos que se utiliza para ubicar a las personas y le sale un campo así redondo y dicen, este campo, ahí está, ¿no? Se puede estar a media cuadra o una cuadra del lugar donde uno cree que está, pero por ahí está, igual es el dolor visceral. Y ese es el dolor referido, como están viendo, por ejemplo, en el caso del infarto agudo de miocardio, miren cómo comparte toda esta área con esta área, ¿no? Entonces vamos a leer ahí. La irritación de un órgano visceral a menudo produce dolor que no se percibe en el mismo sitio, sino en alguna estructura somática que puede estar a una distancia considerable, digamos, el corazón, que tiene que ver con el maxilar. Sin embargo, comparten. Mira esto, acá dice corazón también, ¿eh? Están del mismo color. Toda esa área está compartida.
Uno de los ejemplos más conocidos es la referencia del dolor cardíaco a la cara interna del brazo izquierdo cuando el dolor es referido. Generalmente se trata de una estructura que se desarrolló a partir del mismo segmento embrionario o dermatoma que la estructura en la que se origina el dolor. Por eso es que llevan la misma vía hasta el cerebro, como les estoy diciendo. El mismo dermatoma, el mismo segmento embrionario. Esto se conoce como teoría de la convergencia proyección. La teoría de la convergencia. Clasificación fisiológica del dolor. Y esta clasificación la van a encontrar claramente en el GAP. Dolor rápido se siente en una fracción de segundo después de haber recibido el estímulo. En cambio, el dolor lento puede haber pasado un segundo. ¿No? Dolor rápido es menos de un segundo, dolor lento más de un segundo. En detectar, en responder, en reaccionar. Entonces, generalmente este tipo de dolor rápidos es el dolor punzante, el dolor agudo y el dolor eléctrico. Generalmente este tipo de dolor no se siente en las partes superficiales, no se sienten en los órganos vitales. El dolor lento se conoce como un dolor urente, dolor sordo, un dolor que no se puede describir muy bien, un dolor pulsante, como que me late, dicen las señoras, ¿no? Un dolor nauseoso y dolor crónico, ¿no? Ese es el tipo de dolor lento. Y tiene, este dolor lento es el más doloroso, ¿no? Tiene la capacidad de propiciar un sufrimiento casi insoportable y prolongado. Se puede dar en la piel como se puede dar en regiones profundas. Eh, Ejemplos clásicos, cuando hay atracción, una atracción del brazo, una atracción de la pierna, es un dolor terrible, ¿no? Como ha sido por presión, no ha sido de inicio rápido, ha sido de inicio lento, pero es muy, muy intenso. Los receptores para el dolor, entonces, volvemos a recordar, para que no se olviden, son terminaciones nerviosas libres y se encuentran por todas las capas superficiales de la piel, como también de algunos tejidos internos como el periósteo, las paredes arteriales, las superficies articulares, las hoces y la tienda en la bóveda craneal. ¿Ya? Generalmente cuando tenemos las cefaleas, los dolores de cabeza, lo que duele son los espasmos vasculares o los senos venosos y la distensión de las meninges. Eso es lo que duele. El cerebro en sí. Esto es más de lo mismo, la transmisión del dolor rápido, sigue los nervios periféricos hasta la médula espinal a través de las fibras tipo ADL a esta velocidad, 6 y 30 metros por segundo. Es muy rápido. En cambio, el dolor lento llega a la médula espinal por las fibras tipo C a una velocidad menor, obviamente, de 0,5 y 2 metros por segundo. Si nosotros tenemos una lesión, generalmente si la lesión es más o menos grande, vamos a tener los dos tipos de dolor. Y hasta vamos a tener una sensación doble de dolor. Y es por estas velocidades. Uno va más rápido, el otro va más lento, entonces como que si me estuviera doliendo doble, ¿no? Algunas personas son capaces de describirlo así como estamos diciendo. Me dolió dos veces. Primero me dolió y después me dolió más, ¿no? Una cosa así. Al entrar en la médula espinal, procedente de las raíces medulares dorsales, porque ya vemos que ahí está el centro integrador del dolor, las fibras para el dolor presentan neuronas de proyección que van desde ese centro integrador hacia el cerebro, ¿no? Y acá tenemos las vías. Tenemos dos caminos al encéfalo. Un camino es el fascículo neuroespinotalámico y el otro es el paleoespinotalámico.
El neoespino talámico, que es para el dolor rápido, que sigue esta vía, acaban en la lámina marginal de las astas dorsales y excitan a las neuronas del segundo orden. Estas últimas dan origen a unas fibras largas y cruzan de inmediato hacia el lado opuesto de la médula y a continuación giran en sentido ascendente, dirigiéndose hacia el encéfalo por las columnas anterolaterales. Se piensa que el glutamato, este glutamato, es el neurotransmisor ligado a estas fibras de tipo A delta. Casi la mayoría de las teorías en terapia del dolor y en el origen del dolor y fisiología del dolor está muy relacionado al glutamato, a este neurotransmisor que es el responsable de todas estas condiciones de los nociceptores. El fascículo paloespinotalámico es un sistema más antiguo, más básico, y transmite el dolor procedente de las fibras periféricas de tipo C. Es el dolor lento, crónico, transporta algunas señales. Estas fibras acaban en la médula espinal casi en su integridad, entre las láminas 2 y 3 de las astas dorsales, que en conjunto reciben el nombre de sustancias gelatinosas y dan origen a unos axones largos que en su mayor parte se reúnen con las fibras de la vía del dolor rápido, esta unión, y ascienden hacia el encéfalo por la vía anterolateral. El neurotransmisor más probable ligado a este dolor crónico es la sustancia P, que ya lo habíamos visto antes, ¿se acuerdan? La sustancia P ligado a las fibras C, la sustancia P y las bradicininas. Pero también tenemos un sistema de supresión del dolor. Algo en nuestro organismo que trata de defendernos, que trata de protegernos, que trata de aliviar ese dolor, que trata de producir sus propias sustancias para calmar el dolor. Como ya les había dicho, cada persona reacciona frente al dolor en diferentes formas. Entonces, el encéfalo puede suprimir la entrada de señales dolorosas al sistema nervioso mediante un mecanismo para controlar el dolor que se llama sistema de analgesia. El sistema de analgesia de nuestro cuerpo es capaz de bloquear las señales del dolor en su punto de entrada inicial a la médula espinal. Hay diferentes sustancias transmisoras que participan en el sistema analgésico, especialmente la encefalina y la serotonina, que nos ayudan a la supresión del dolor. Se cree que la encefalina propicia una inhibición presináptica y postsináptica, porque necesita actuar en ambos lados, el reflejo del dolor o la reacción de los receptores de dolor es muy intensa, para tanto el dolor tipo C, que es el crónico, y el A delta, que es el agudo. ¿Y cómo es que empezaron a estudiar la posibilidad de que nuestro organismo produjera alguna sustancia que ulteriormente tenía la finalidad de calmar el dolor, producido endógenamente por nuestro propio cuerpo? Desde que se descubrió hace más de 40 años las propiedades analgésicas eh, de la morfina, de los opiáceos, se trabajó mucho con la morfina, una cantidad minúscula. ¿Cuándo creerían que es una cantidad minúscula? ¿Han visto la jeringa de 1 centímetro? Una línea, ni siquiera 1 centímetro de todo eso, una línea, una narita, una gota, colocada ahí en el ventrículo, causaba analgesia. Pues hicieron experimentos en animales, en roedores. Entonces, se pensó, si esto es capaz de hacer simplemente una sustancia colocada aquí, se podía pensar que alguna sustancia endógena
hacía lo mismo, a lo mejor a mejor escala, a menor escala, ¿no? Y con menos intensidad, pero algo de esto tenía que haber, ¿no? Entonces se supuso que los receptores de morfina, donde está actuando la morfina, pertenecientes al sistema de analgesia, deberían estar destinados a algún neurotransmisor de tipo morfínico que posee una secreción de origen natural en el encéfalo. En la actualidad, ya después de tanto estudio, se ha descubierto alrededor de una docena de esas sustancias. A la cabeza y la más importante es la endorfina, la beta-endorfina, la metencefalina, la encefalina y la adenosina. Pero la endorfina es la más conocida, la más estudiada, y es a la que se atribuye muchos temas relacionados con el tratamiento de dolor. Por ejemplo, se ha descubierto el hecho de estimular a través de la frotación o a través de producir dolor, si nos pellizcamos en un lado, por ejemplo, alrededor de una picadura de un mosquito y nos pellizcamos a los costados, esa picadura deja de escocer, deja de producir dolor. ¿Por qué? Porque al lesionarlos en los otros lados, acuden estas endorfinas para eso que nos estamos provocando y finalmente también actúa en lo que nos está produciendo el dolor inicial, que es la picadura, ¿no? A esto también se atribuyen, por ejemplo, el hecho de los masajes, ¿no? Me duele, ¿no? Las abuelitas, me duele mi hombro, no, masaje, la frotación, no sé qué, no sé qué, y se frotan, y se frota más para que se absorba y frota más. Ya, no es la crema, no es el producto que está aplicando, es el acto. El hecho de frotar está estimulando a que allí acudan y vayan esta beta endorfina y que finalmente va a actuar calmando el dolor de esa persona, ¿no? Estas teorías han sido estudiadas por años, son muy importantes. Y ahí van algunos datos relevantes, y me parece que esta es la última lámina. Algunos de los productos que citan el dolor de tipo químico son, ya hemos dicho, la bradicinina, la serotonina, histamina, iones de potasio, acetilcolina y enzimas proteolíticas. Y para el crónico, la sustancia P, ¿no? Acá está. Las prostaglandinas y la sustancia P favorecen la sensibilidad de las terminaciones para el dolor, pero no las activan directamente. Por eso es el dolor crónico. No es la que lo inicia, pero sí es la que hace que se mantenga y que se haga más intenso. La adaptación para los receptores de dolor, muy escasa y a veces nula. Eso como protección de nuestro cuerpo. La intensidad del dolor mantiene una relación con la velocidad de la lesión tisular. Si yo me lesiono una herida muy grande, obviamente me va a doler más que si la herida es más pequeña. ¿Por qué? Porque estoy activando más receptores, más nociceptores. En contraposición a las vías de dolor, tenemos un sistema propio de analgesia en nuestro cuerpo gracias a las endorfinas. Bien, muy bien, alumnos. ¿Alguna pregunta, algo que quieran consultar? Por ¿Alguna el momento, pregunta? profesor. Dígame. Decía nada por el momento. Está claro. Allá. Bien. Bueno, pues entonces espero que todo les haya quedado claro. Estudien para el examen, por favor, que es el martes. Por mi parte, las preguntas no son muy complejas, no son muy, solamente tienen que serenarse, tranquilizarse.